Señores estudiantes, sean bienvenidos a una sesión que corresponde al curso de preparación para examen técnico profesional de Universidad Rural de Guatemala. Tengo bien compartir con ustedes el curso de Derecho Penal y Procesal Penal. El código que corresponde a este curso es FG 033. La semana que nos corresponde trabajar es la semana número 2. El tema que vamos a tratar en esta sesión se titula La ley penal y la teoría del delito. Mi nombre es Daniel Antonio Reyes Pelicón, soy abogado en el ejercicio liberal de la profesión. Bien, qué bueno volver a compartir una semana más con ustedes y agradezco inmensamente a Dios que nos ha dado la ocasión de volver a encontrarnos en esta reunión. El agradecimiento sincero, profundo para Universidad Rural que ha permitido que su servidor comparta un poquito de lo que hemos aprendido en el transcurso de los años. Bien, agradezco a la universidad porque ha facilitado a todos los que un día fuimos estudiantes, y seguimos siendo estudiantes, la ocasión de poder ir creciendo en nuestro conocimiento para el beneficio de nuestra profesión al momento de ejercerlo de forma liberal o institucional. Bien, el objetivo el día de hoy que pretendemos al final de la clase es el siguiente. Al finalizar la clase, el estudiante será capaz de definir la ley penal y sus características, así como explicar la teoría del delito, sus elementos positivos y negativos respectivamente. Aunque vamos a poder ahondar en otros temas que no los indicamos en el objetivo, pero que son elementos importantes para poder entender el delito y también la teoría del delito. Entonces vamos a iniciar hablando de la ley penal. ¿Qué debemos de entender por ley penal? ¿Qué viene a nuestra mente cuando nosotros nos referimos a la ley penal? Bueno, pues la ley penal es el conjunto de normas de esta misma categoría, normas penales, que tienen una doble función. Establecen una conducta antijurídica como elemento disuasivo para todos los hombres. Y también nos establece una consecuencia que trae el actuar si nosotros ajustamos, los seres humanos, nuestra conducta a un tipo penal regulado en la misma ley penal. Debemos de tener claro que todas las acciones que realicemos como seres humanos, pues conllevan una consecuencia, positiva o negativa. Para lo que le interesa en este caso a la ley penal, son las consecuencias que puedan tener, pero unas consecuencias jurídicas. Consecuencias que son el producto del encuadramiento de la conducta del ser humano a un tipo penal que se regula en una norma jurídica denominada ley penal. Bueno, en nuestro país se manifiesta a través de un par de normas jurídicas. Una de tipo muy especial, la cual está contenida en nuestro Código Penal. Y en la otra categoría vamos a hablar de una ley penal general, que estábamos hablando del Código Penal, y de una categoría de leyes penales especiales, que son el cúmulo de normas jurídicas que integran el ordenamiento jurídico en donde se establecen los tipos penales y las consecuencias del encuadramiento de esta conducta. Aspectos muy importantes de la ley penal. Y es de suma importancia entender el principio de legalidad. En virtud que el principio de legalidad es una garantía conferida a la libertad individual. La ley penal, para poder aplicarse, debe necesariamente cumplir con ese presupuesto. Legalidad.
Y encontramos el fundamento de la legalidad de la ley en su aspecto más emblemático, en la norma jurídica más significativa de todo ordenamiento jurídico, que es la Constitución Política de la República de Guatemala. Y específicamente en el artículo 17 de la Constitución, que me permito indicarles. Artículo 17 de la Constitución. No hay delito ni pena sin ley anterior. Indica que no son punibles las acciones u omisiones que no estén calificadas como delitos o faltas y penadas con ley anterior a su perpetración. Bien, constitucionalmente nos indica que únicamente es posible tipificar una conducta e imponer una pena siempre que ésta esté claramente establecida antes de la perpetración de un hecho. De la misma cuenta, el Código Penal en el artículo 1 establece casi lo mismo al indicar de la legalidad. Indica, nadie podrá ser penado por hechos que no estén expresamente calificados como delitos o faltas por ley anterior a su perpetración, ni se impondrá otras penas que no sean las previamente establecidas por la ley. De la misma cuenta también podemos relacionarlo con lo que establece el artículo 1 del Código Procesal Penal. Esa característica entonces es muy importante de conocer. No es posible poder imputar hechos que no sean calificados previamente como delitos. Entonces vamos a indicar que la ley penal es el conjunto de normas jurídicas que definen los delitos y las faltas. Determinan las responsabilidades o las exenciones y establecen las penas o medidas de seguridad que correspondan a las figuras delictivas. Más adelante vamos a ver que existen transgresiones a la ley penal, pero dependiendo del grado de lesión a los bienes jurídicos tutelados, estas vamos a indicar que van a ser calificadas como delitos, son lesiones graves, o contravenciones si son las faltas. Pero también cada uno de ellos tendrá una consecuencia de derecho que tendrá una pena. En Guatemala, la ley penal por excelencia, el Código Penal. Y también le vamos a llamar leyes penales especiales al cúmulo de leyes que regulan una conducta fuera de lo establecido en el Código Penal, que establece el tipo penal específico a regular y también la pena que se le impone. Ejemplo de una ley penal especial es la ley contra la narcoactividad, la ley de armas y cualquier otra ley que tenga penas muy específicas y que regule situaciones muy especiales. La ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer también podemos mencionar. Vamos a indicar que la ley penal tiene ciertas características, esas particularidades muy especiales que la hacen distinguirse de otro tipo de norma jurídica. Estas normas, esta ley penal o norma jurídica penal, pues son las siguientes. La primera es la generalidad, la obligatoriedad que pueda tener la ley penal, la igualdad, la exclusividad, la permanencia e inudibilidad, la imperatividad. La ley penal es sancionadora y también, muy importante, la ley penal es constitucional. ¿A qué se refiere cada una de ellas? Cuando hablamos de la generalidad de la ley, se refiere a que
la ley penal se dirige a todas las personas que habitan un país y tienen la obligación de acatar. Ahora, según el derecho, ¿quién es considerado persona? Recordemos que, recordamos a Santiago López Aguilar, indicaba que todo ente capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones. Entonces podemos indicar que la generalidad de la ley penal se refiere a todas las personas individuales, naturales o físicas, y también a aquellas personas que se encuentran dentro del territorio o que operan y funcionan dentro del territorio, a las cuales vamos a llamar personas jurídicas colectivas, personas morales, personas ideales, las cuales pues, son una creación o una invención del ser humano, pero que también son capaces de adquirir derechos y obligaciones, los cuales son ejercitadas por sus representantes, pero que al final tienen una personalidad jurídica y tienen la obligación de regirse por el derecho y específicamente por velar por el cumplimiento de la ley penal. Entonces, personas jurídicas, individuales o colectivas, deben acatar lo establecido en la ley penal. Otra característica, la obligatoriedad. Nos indica que la ley penal se dirige a todos los individuos dentro del territorio de la República, sin discriminación de raza, color, sexo, religión, nacimiento, posición económica, posición social o política, porque no se requiere la aprobación de ninguno de los estratos antes mencionados para poder implementar la ley penal. Ese carácter de heteronomía que posee la ley penal, pues no es necesario el realizar una consulta previa a la población a la cual está dirigida. Sencillamente, la ley penal se establece como respuesta a un fenómeno que lesiona un bien jurídico tutelado y es de carácter obligatorio en cuanto a su cumplimiento. Otra característica, la igualdad. Y la igualdad nos indica que de la misma cuenta se dirige a todos los individuos dentro del territorio de la República, sin discriminar a nadie por ninguno de los aspectos que aparecen en pantalla. Esto nos da como consecuencia que la ley penal es aplicable a todos, aunque eso es una regla general, existen excepciones. ¿Y cuáles son estas excepciones? Bueno, estas excepciones se podrán notar cuando la ley penal es aplicada a ciertos funcionarios que poseen un derecho de antejuicio y por lo tanto una inmunidad para poder ser perseguidos penalmente. Esto no indica que no puedan someterse a la ley penal, sencillamente que por seguridad del mismo Estado, para velar por el buen funcionamiento de las instituciones y no alterar el orden que tienen las mismas, y por el resguardo y a sus funcionarios, evitando cualquier revanchismo, denuncia falsa o espuria en contra del actuar que ellos tienen dentro de la administración pública en representación del Estado, pues existe un procedimiento previo para poder iniciar persecución penal, el cual es llamado antejuicio. Sin embargo, la igualdad establece que todo habitante del territorio nacional en algún momento puede ser sometido a persecución penal y a aplicación de la misma ley penal. Otra característica, su exclusividad. Se refiere a la creación del derecho. Nadie podrá ser penado por hechos que no estén expresamente calificados como delitos o faltas por ley anterior a su perpetración, ni se impondrán otras penas que no sean las previamente establecidas por la ley.
Entonces, si no figura un tipo penal dentro de la misma ley penal, pues en ningún momento puede ser objeto de persecución. Cualquier conducta que nos pudiese parecer contrario al orden social, moral o religioso, pues podremos encuadrarlo dentro de las normas de carácter moral, social o religioso, pero no podemos encuadrar esa conducta prohibida según las otras normas y aplicar una norma de carácter penal si previamente no está calificado como delito. Siguiente característica. Permanencia. Muy bien. Inedilubilidad. La ley penal permanece en el tiempo y en el espacio hasta que otra ley la abrogue o derogue. Bien, eso es por regla general, aunque existen también excepciones a, a esta característica. Ahora, es necesario establecer a qué se refiere la abrogación o derogación de una ley. Y la derogación de una ley es la modificación de una parte de la ley penal o de cualquier otra ley, la cual ha sido establecida por el órgano competente para realizar. En este caso, el órgano permanente y de carácter especial es el Congreso de la República. Únicamente el Congreso de la República puede acordar la creación de una norma jurídica que deje sin vigencia parte del contenido de otra. Y la abrogación es la abolición total de la norma jurídica, porque una norma jurídica empezó a regular de una mejor forma el contenido que tenía esta ley, o porque existe contradicción que no permita el poder aplicar esta norma jurídica vigente hasta ese momento. Pero es una suspensión a la totalidad del contenido que tiene esta norma jurídica. Otra característica, la imperatividad de la ley penal. La ley penal contiene prohibiciones y mandatos que todos deben cumplir. No deja librado nada a la voluntad de las personas. Es decir, la ley penal contiene obligaciones, prohibiciones, mandatos, disposiciones, sin consultarle a la población. Únicamente se establece el tipo penal y la consecuencia de ajustar nuestra conducta a este tipo. No necesariamente debe contar la ley penal con el favor de los administrados. No debe contar con el beneficio de la aceptación. Sencillamente se impone. Otra de sus características es sancionador. La ley penal se distingue por una sanción, que puede ser una pena o una medida de seguridad. Según las nuevas tendencias del derecho penal, el derecho penal debe responder no solo a sancionar una conducta prohibida, debe también tener un carácter reformador y rehabilitador para devolver a la vida social a una persona que ha cometido un injusto penal. Pero todos los tipos penales en la estructura, en la norma jurídica, contienen una hipótesis y una consecuencia de derecho. Esa consecuencia de derecho constituye eminentemente una sanción. Entonces, el derecho penal, al dejar de ser sancionador, podría ser cualquier otra especie de derecho, menos derecho penal, porque esa es la característica principal que contiene el derecho penal, en la imposición de una pena, que puede ser una pena privativa de libertad, una pena pecuniaria, o según las circunstancias, si no es posible imponer una pena, sí debe aplicarse una medida de seguridad. Es constitucional.
La ley penal no solo tiene su fundamento en la ley suprema que es la Constitución de la República, sino que debe responder a los postulados y lineamientos políticos. La ley penal no puede contrariar la Constitución. Es necesario tener siempre en cuenta un fundamento constitucional, el cual nos va a permitir el poder organizar o estructurar de una mejor forma y entender todo el ordenamiento jurídico. Y está contenido en el artículo 175, que indica jerarquía constitucional. Ninguna ley podrá contrariar las disposiciones de la Constitución. Las leyes que violen o tergiversen los mandatos constitucionales son nulas ipso iure. Se complementa con el artículo 46 y con el artículo 3 de la Ley de Amparo. Ahora, debemos recordar la fecha en la cual entró en vigencia nuestra Constitución y la fecha en la que entró en vigencia el Código Penal. Aún así, siendo la Constitución posterior a la entrada en vigencia del Código Penal, pues el Código Penal se ajusta a la Constitución y trata en la mayoría de aspectos no reñir contra la Constitución. Debido a que si no se ajustara a los postulados constitucionales, pues sería una ley penal inconstitucional y por lo tanto no sería posible su aplicación. Vamos a hablar de las formas de la ley penal. La ley penal tiene dos formas. Puede encontrarse como ley penal formal y ley penal material. Al hablar de forma, estamos hablando del órgano que está facultado para poder crear la ley penal. El órgano facultado en el Estado guatemalteco es un órgano de carácter especial y permanente, llamado Congreso de la República. Para poder crear una ley penal se utiliza el proceso legislativo, el cual tiene varias etapas, desde la iniciativa hasta la promulgación de una ley. Y la ley penal material pues, habla del carácter general acompañado de la sanción, que es una particularidad muy especial de este órgano para poder crearla. Se contiene o se copila en forma física a través de una ley llamada ley penal, que puede ser de carácter general o de carácter especial según el fenómeno que pretenda regular. El siguiente título se denomina especies de la ley penal. Existen leyes penales especiales. Digamos, estas leyes penales especiales no están precisamente contenidos dentro del Código Penal. Están contenidos en un cuerpo normativo especial, regulando determinado fenómeno de forma muy particular, estableciendo los tipos penales con los cuales se pretende frenar este fenómeno y también indicando las penas que les corresponde a estos tipos penales. Dentro de las leyes penales especiales, también podemos indicar que se encuentran los convenios internacionales. Y los convenios internacionales pues van a estar dentro de estas leyes penales especiales porque en algún momento, cuando existe la posibilidad de aplicar un convenio, siempre en materia de derechos humanos, pues es posible poder adaptarlo a nuestra legislación. Y la misma Constitución establece que existe el procedimiento en el cual van a obtener estos convenios internacionales preeminencia sobre la aplicación del derecho interno. También encontramos los decretos leyes. Y estos decretos leyes son disposiciones jurídicas que no emanan de un órgano especializado y de carácter permanente. Estos decretos leyes son disposiciones directamente del organismo ejecutivo. Y estos decretos leyes se dan en el momento en el cual no existe un órgano especial para poder crear las normas jurídicas de carácter ordinario por cualquier tipo de alteración que se haya sufrido.
Pero estos decretos leyes son típicos de los gobiernos de facto. Leyes penales en blanco o abiertas. ¿Qué son estas leyes? Bueno, son disposiciones penales cuyo precepto es incompleto o variable en su contenido, y no así en cuanto a la sanción, que está bien determinada. Entonces, la estructura de la norma jurídica, en este caso, ha fallado, porque la hipótesis o supuesto jurídico no se encuentra estructurado de una forma clara y precisa. Y sí se encuentra de forma clara y precisa la pena o consecuencia. Vamos a citar algunos ejemplos de estas leyes penales en blanco o abiertas. Una de ellas está contenido en el artículo 305. Dice contravención de medidas sanitarias. E indica quien infrinja las medidas impuestas por la ley o las adoptadas por la autoridad sanitaria para impedir la introducción o propagación de una epidemia, de una plaga vegetal o de una epizootia susceptible de afectar a los seres humanos. Habría que establecer primero cuáles son esas disposiciones que vamos a contravenir. Y esto pues, en tiempo de pandemia, pues en algunos casos sí se establecieron. Cuando se indicaban por parte del Ejecutivo cuáles eran estas disposiciones que pretendían frenar el avance de esta pandemia. Pero en ese momento no están plenamente establecidas. Pero la sanción sí la indica claramente, será sancionado con prisión de 6 meses a 2 años. El artículo 426 también nos indica una forma en la cual se manifiesta una ley penal o en blanco, e indica anticipación de funciones. Quien entrare a desempeñar un cargo o empleo público sin haber cumplido las formalidades que la ley exija, será sancionado con multa de 200 a 1,000 quetzales. La pena está claramente establecida. La multa es de 200 a 1,000 quetzales. Pero, ¿cómo encuadra a una persona entonces esa conducta, a este tipo penal? Porque indica quien desempeñe un cargo de empleo público. Muy bien, eso se entiende claramente. Sin haber cumplido las formalidades. Pero esas formalidades no se establecen de forma clara. ¿Cuál es necesario poder establecer previamente eso? A través de un reglamento o una ley que regule ese procedimiento, dependiendo de la función que vaya a ejercer una persona. Vamos a entrar al tema de fuentes del derecho. Fuentes. ¿Qué le llamamos fuentes? Y aquí nos estamos retrotrayendo a clases de Derecho 1. La fuente es el nacimiento o lugar de origen de donde emana algo. Cuando hablamos de fuente del derecho, nos vamos a referir a todas las formas de darle origen o darle creación al mismo derecho. Entonces vamos a encontrar que existen fuentes reales o materiales. Y estas fuentes reales o materiales te indican que son la sustancia propia de la creación del derecho. Son todos los fenómenos de tipo político, social, deportivo, administrativo, religioso, que den lugar a la formación de lo que conocemos como derecho. Las fuentes formales, que son las formas ineludibles que deben revestir los procesos para poder culminar en lo que llamamos derecho. Propiamente es el proceso legislativo, el proceso en el cual el Congreso de la República, después de realizar un proceso legal que está establecido en la ley, tiene como consecuencia la creación de una norma jurídica a la que nosotros conocemos como ley, que es la respuesta a la regulación necesaria de un fenómeno que anteriormente no tenía una regulación. Dentro de las fuentes también podemos encontrar fuentes directas. Y estas fuentes directas, pues las vamos a dividir en dos. En una llamada fuente directa de producción
que está integrada por la autoridad que tiene a su cargo la creación del derecho, en este caso el Congreso de la República. Y una fuente directa de cognición, que es la manifestación de la voluntad estatal, la facultad que se le otorga a este órgano especializado para poder realizar la creación de la ley. También podemos encontrar fuentes indirectas. Estas fuentes indirectas en algún momento coadyuvan a la creación del derecho, pero no pueden crear el derecho por sí mismos. Dentro de estas fuentes indirectas vamos a tener la costumbre. Y la costumbre es una práctica reiterada, aceptada por la colectividad como jurídicamente obligatoria. En estos momentos la costumbre puede coadyuvar, pero no puede en un estado jurídicamente organizado crear derecho por su propia cuenta. Porque en algún momento vamos a encontrar una contraposición de ideas, pero será un tema que no trataremos en estos momentos, cuando hablemos temas muy especiales de la forma de administrar el derecho por parte de pueblos indígenas principalmente. Entonces, la costumbre es una práctica que se transmite de forma oral de un derecho no escrito. En estos momentos, pues no podría ser posible aplicar a la creación del derecho. La jurisprudencia, como fuente indirecta, corresponde a los fallos reiterados que tienen los tribunales de justicia en relación a temas similares y en un mismo sentido. La doctrina corresponde a todos los estudios que realizan los doctos y estudiosos del derecho, los cuales son plasmados en obras escritas, los cuales nos permite consultar acerca de la forma en la cual debe interpretarse las distintas instituciones que conforman el derecho. Y los principios generales del derecho, que son los máximos valores a los que puede aspirar las ciencias jurídicas. Estos principios generales del derecho están resumidos en la justicia, la equidad y el bien común. Vamos a tratar otro tema que se llama exégesis de la ley penal. ¿A qué se refiere esta palabra? ¿Cuál es el sinónimo de esta palabra? Bueno, exégesis de la ley penal es un proceso mental que tiene como objeto descubrir el verdadero pensamiento del legislador o bien explicar el verdadero sentido de una disposición legal. Entonces, exégesis de la ley penal es la forma, el proceso que vamos a utilizar para poder interpretar propiamente, para poder interpretar el sentido de la ley penal. Ahora, desentrañar el contenido de una ley, pues en algún momento podrá ser un poquito difícil, pero la misma doctrina nos establece que existen formas para poder desentrañar la ley penal y también la ley específicamente en la ley del organismo judicial no establece el procedimiento para poder interpretar la ley penal. ¿Qué clases de interpretación existen? Bien, existe una interpretación desde el punto de vista del intérprete. ¿Y en qué consiste esta interpretación? Desde el punto de vista del intérprete puede ser una interpretación auténtica
puede ser también una interpretación doctrinaria y puede ser también una interpretación judicial. O sea, es decir, cuando hablamos de interpretación del intérprete, es decir, la interpretación la va a realizar quien realiza ese mismo proceso mental de desentrañar. Una interpretación auténtica es la que realiza el legislador al indicar de forma clara en qué consiste cada uno de los apartados que establece la ley. Puede ser que esa explicación que realice el legislador la realice en la exposición de motivos de la ley, o puede ser que la interpretación también la realice dentro del mismo contenido de la ley, cuando se establece de forma clara y precisa qué debemos entender por cada uno de estos conceptos. No existe posibilidad entonces de poder cambiar o variar la forma de interpretación, porque de una vez la ley establece qué debemos de entender. El legislador lo votó de forma clara, sin posibilidad de poder realizar una interpretación errónea. Bien, otra interpretación es la interpretación doctrinaria. Y a falta de una interpretación auténtica, los estudiosos del derecho, los jurisconsultos, pues realizan una integración y empiezan a copilar todos sus pensamientos de forma escrita, a lo cual le vamos a llamar doctrina. Será un pensamiento puro que pretenda darle claridad a las instituciones o a los conceptos que figuran dentro de una ley, pero que no se han encontrado la posibilidad de explicarlos o de definirlos dentro de la misma. Están compilados en lo que llamamos libros y que son de consultas en el momento en el que necesitemos la claridad o la ley parezca confusa o ambigua. Y la interpretación judicial o usual. Esta interpretación es la que se realiza diariamente por el juez al aplicar el derecho y la ley penal a un caso concreto. Esta actividad entonces será meramente una actividad jurisdiccional, la cual corresponde a los jueces y magistrados. Esto es desde el punto de vista del intérprete. Ahora, también existe una interpretación de la ley penal desde el punto de los medios para revisarla. He tenido un poquito de dificultad con la señal. Por favor, sean tan amable de revisarme al correo si estamos bien en difusión, también a mi monitor, porque en algún momento he visto interrumpido un poquito la señal. Bien, desde el punto de vista de los medios para revisarla, tenemos una interpretación gramatical. ¿Y a qué se refiere esta interpretación gramatical? Bien, acá vamos a aplicar la ley del organismo judicial. E indica: interpretación de la ley. Las normas se interpretarán conforme a su texto, según el sentido propio de sus palabras. Bien, ahora veamos el artículo 11 de la ley del organismo judicial. Idioma de la ley. El idioma oficial es el español. Las palabras se entenderán de acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, en la acepción correspondiente, salvo que el legislador haya definido expresamente. De tal cuenta que una interpretación gramatical debe entenderse que se le debe dar el sentido exacto de cada palabra. Y si no conocemos el sentido exacto de cada palabra, pues debemos hacer uso del diccionario de la Real Academia Española, que es el aceptado por la ley. La interpretación también puede ser lógica o teológica.
Lo que pretendemos acá es encontrar la razón legal de la ley, el fin que pretende encontrar la ley. Y la misma ley también establece en el artículo 10 la forma en la cual debemos interpretar la misma. Habíamos indicado que deben interpretarse conforme a su texto, de forma literal, según el sentido propio de las palabras, o a su contexto de acuerdo a las disposiciones constitucionales. E indica también que cuando una ley es clara, no se desatenderá su tenor literal con el pretexto de consultar su espíritu. El conjunto de una ley servirá para ilustrar el contenido de una de sus partes, pero los pasajes de las mismas se podrán aclarar atendiendo del orden siguiente. Y esto a falta de una interpretación gramatical. Primero debe atenderse a la finalidad y el espíritu de la misma, es decir, buscar la ratio legis o la razón legal que pretende este cuerpo normativo. B, a la historia fidedigna de su institución. C, a las disposiciones de otras leyes sobre casos o situaciones análogas. Y D, al modo que parezca más conforme a la equidad y a los principios generales del derecho, que eran los que apuntábamos anteriormente, que corresponde a la justicia, la equidad y el bien común. También existe otro método o forma de interpretación de la ley penal y es desde el punto de vista del resultado. Y desde el punto de vista del resultado aparece una interpretación declarativa que consiste en indicar exactamente el contenido de una ley, de tal cuenta que el espíritu de la ley y lo que está plasmado en él no tenga ambigüedad, que sean exactamente coincidentes. Existe una interpretación restrictiva y esa interpretación restrictiva se da cuando el legislador en el contenido de la norma ha indicado más de lo necesario para poderle darle claridad a la misma. De tal cuenta que al existir información abundante sobre la forma en la cual se regula determinada institución, lo que empieza a crear es confusión. Y la interpretación restrictiva entonces trata de minimizar con palabras claras el contenido que el legislador ha pretendido encuadrar. Bien. La interpretación también puede ser extensiva y este es contrario sensu. Cuando el legislador, dentro de la norma jurídica, ha realizado una regulación muy escueta, de tal cuenta que es necesario el poder investigar el sentido que tiene esta ley para poder darle mayor claridad. Tal cuenta que sea una información mucho más abundante que permita el poder establecer la razón o existencia de una norma jurídica. Y la interpretación progresiva, cuando se hace necesario establecer una relación lógica para identificar el espíritu de la ley del pasado con las necesidades de regulación que se encuentran en el presente. Otro tema muy importante es el concurso aparente de leyes y normas. No debemos de confundir este concurso aparente de leyes o normas con el conjunto de delitos, que en algunas ocasiones pues sí tendemos a confundirlo, pero que son conceptos totalmente distintos. ¿A qué le llamamos concurso aparente de leyes y normas? Se indica que esta situación se da cuando una misma conducta delictiva cae o está comprendida por dos o más preceptos legales que la regulan, pero un precepto excluye al otro en su aplicación al caso concreto. Es decir, existe una situación que puede ser encuadrada a dos tipos penales. Puede ser que los dos tipos penales estén contenidos dentro de la misma ley penal o estén dentro de normas jurídicas penales distintas. Pero la misma
conducta delictiva no puede ser penada dos veces, no puede ser penada o regulada por dos tipos penales distintos, con penas distintas. Es por eso que aparentemente existe contradicción, porque estamos hablando de una misma conducta, con regulación, con doble regulación o con triple regulación en algunos casos, pero no es posible. Debemos de analizar entonces la estructura de la norma jurídica para establecer de forma clara el supuesto, de tal cuenta que podamos aplicar o encuadrar esa conducta únicamente a un tipo penal para poder iniciar la persecución como corresponde. Entonces, las formas en las cuales vamos a poder nosotros descartar esa posibilidad de poder aplicar distinta norma jurídica a una conducta delictiva, pues se realiza a través del principio de alternatividad, principio de especialidad, a través del principio de subsidiariedad y a través del principio de consunción, absorción o exclusividad. ¿Y en qué consiste cada uno de ellos? El principio de alternatividad consiste en que existe alternatividad cuando dos tipos de delitos se comportan como un círculo secante, es decir, en algún momento coinciden esas conductas y aparecen en distintas leyes, aparecen reguladas en distintas leyes y amenazan con una pena. Es indiferente qué ley ha de aplicarse, pero si las penas son diferentes, el juez debe optar por aplicar la ley que contemple una pena mayor. Podemos encontrar parte del principio de alternatividad en el artículo 69 del Código Penal, al indicar lo siguiente. Al responsable de dos o más delitos se le impondrán todas las penas correspondientes a la infracción que haya cometido a fin de que cumpla sucesivamente, principiando por la más grave. Estamos hablando de una pena mayor. En el principio de especialidad se establece que en caso de que una misma materia sea regulada por dos leyes o disposiciones, una general y una especial, debe aplicarse al caso concreto la regulación especial. Entonces, una ley especial siempre va a tener aplicación exclusiva en relación a una ley general. El principio de subsidiariedad establece que tiende a inclinarse por el delito más grave o que esté castigado con una pena mayor. Y el principio de consunción, absorción o exclusividad indica que el hecho previsto en una disposición general y que está comprendido en el tipo penal descrito en otra ley, siempre será atraída hacia la ley que regule de forma más amplia ese supuesto. Absorbe entonces una ley más amplia a una ley que no tiene la regulación tan exacta. Vamos al ámbito de validez temporal de la ley penal. ¿Y a qué se refiere el ámbito de validez temporal? Bueno, consiste en explicar el tiempo de duración de la ley penal y los hechos que debe regular bajo su imperio. Entonces, el tiempo de validez penal comprende el nacimiento o el origen de la ley, desde el momento en el que empieza a aplicarse esta ley hasta el momento en el que deja de tener vigencia la misma. Dentro del ámbito de validez temporal de la ley vamos a encontrar la extractividad de la ley penal. Y dentro de la extractividad vamos a encontrar dos conceptos
que en algunas ocasiones nos causa un poquito de confusión, que es la retroactividad de la ley penal y la ultraactividad de la ley penal. La extractividad de la ley penal es aplicar la ley penal fuera de la época de su vigencia. Porque está derogada, puede ser un supuesto. Y entonces no tiene vigencia esa ley, pero debemos aplicarla haciendo uso de la extractividad, ya sea a través de la retroactividad o de la ultraactividad de la ley. Si hablamos de la retroactividad, consiste en aplicar una ley vigente con efecto hacia el pasado, a pesar de que se haya cometido el hecho bajo el imperio de una ley distinta y ya se haya dictado sentencia. Veamos entonces. Se indica también que si la ley vigente al tiempo en que fuere cometido el delito fuera distinta de cualquier ley posterior, se aplicará aquella cuya disposición sea más favorable al reo, aun cuando haya recaído sentencia firme y aquel se haya cumpliendo condena. Eso en relación a la retroactividad. En relación a la ultraactividad de la ley, se indica que en caso de que una ley posterior al hecho sea perjudicial al reo, entonces seguirá teniendo vigencia la ley anterior. Si se comete un hecho en el año pasado, 30 de junio del año pasado, muy bien, un homicidio, y posterior a la comisión del hecho, la ley deja de tener vigencia porque entra una nueva ley y regula el homicidio de forma más severa. El hecho fue cometido bajo el imperio de una ley en la cual la pena era menor. Esa ley dejó de tener vigencia. Ya no es válida temporalmente. Sin embargo, como para el reo es más beneficioso que se siga utilizando la ley que estaba vigente en ese momento, entonces, en ese momento, la ley es traída nuevamente a un ámbito temporal de validez porque es más beneficioso para el sindicado. Contrario sensu, si una nueva ley regula de forma menos severa una conducta delictiva, aun cuando el hecho haya sido cometido en el ámbito temporal de validez de una ley distinta, puede utilizarse esta ley de forma retroactiva, de tal cuenta que sea más beneficiosa para el sindicado o para el reo. Luego del ámbito espacial de validez de la ley penal, o ámbito de validez espacial de la ley penal. Estamos hablando acá de espacio-tiempo. Y este ámbito consiste en explicar el campo de aplicación que puede tener la ley penal en un país determinado. Y se explica el ámbito de validez espacial a través del principio de territorialidad y a través del principio de extraterritorialidad. Y se indica que la ley penal debe aplicarse a toda persona que se encuentre dentro de un territorio nacional, que pueda encuadrar en algún momento su conducta a un tipo penal denominado delito. Por lo tanto, tendrá una consecuencia de derecho. Y el principio de extraterritorialidad, sin importar, perdón, el principio de territorialidad, si esta persona es una persona nacional o si es una persona extranjera. El principio de validez espacial indica que con la sola presencia dentro del territorio nacional, que recordemos que el territorio no es únicamente las delimitaciones marítimo, terrestre, aérea, sino también se considera territorio nacional, los buques, naves
y aeronaves que posean bandera guatemalteca. Toda vez que se cometa un ilícito penal dentro del territorio nacional, por un nacional o por un extranjero, la ley penal debe iniciar la persecución porque se encuadran los elementos de conducta a un tipo penal. Y el principio de extraterritorialidad indica que la persecución penal puede ir aún más del territorio nacional y se puede aplicar a través de otros principios que se derivan del principio de extraterritorialidad, que es el principio de nacionalidad o de la personalidad, el principio real de protección y defensa, el principio universal de la comunidad de intereses y también el principio de justicia penal internacional. Bien. Ahora pasamos a lo que es propiamente el delito. Según la escuela clásica, indica que el delito es una infracción de la ley del Estado, promulgada para proteger la seguridad de los ciudadanos, resultante de un acto externo del hombre, positivo o negativo, moralmente imputable y políticamente dañoso. Según los doctos del derecho, indican que el delito es un acto típicamente antijurídico, imputable al culpable, sometido a veces a condición objetiva de penalidad y que se haya culminado con una pena o en ciertos casos con determinada medida de seguridad en reemplazo de ella. Esto lo indica Luis Jiménez de Ansúa. El delito es una acción típicamente antijurídica y culpable a, lo que está, a la que está señalada una pena. José María Rodríguez de Pesa. Delito. El delito es el acto típicamente antijurídico, culpable, sometido a veces a condiciones objetivas de penalidad, imputable a un hombre y sometido a una sanción penal. Eso lo indica Raúl Carranza y Trujillo. El delito es el acto típicamente antijurídico, culpable y adecuado a una figura penal. Esto lo indica el argentino Sebastián Soler. Indica, el delito es el acto típica, es el acto típica antijurídica y culpable. Carlos Forlán Vales. Y después de haber analizado todos los maestros que daban su opinión, encontramos elementos que se repiten dentro de la definición del delito. Es típico, antijurídico, que es imputable, que es culpable. Y cada maestro ha indicado aspectos muy importantes para poder identificar qué es el delito. Su servidor considera que el delito es una conducta que puede ser de acción u omisión. Porque en el delito, más adelante vamos a ver cada uno de los elementos, no es únicamente el hacer, sino en algunas circunstancias el no hacer, el acto por el cual nosotros encuadramos nuestra conducta. Por lo tanto, indicamos que el delito es una conducta que puede ser de acción u omisión, que debe ser típica, que debe ser antijurídica, imputable y que ser culpable tiene como consecuencia una pena. Hablamos acerca de el delito, la teoría del delito, perdón.
¿Qué es la teoría del delito? La teoría del delito es un sistema categorial, clasificatorio y secuencial en el que peldaño a peldaño se va elaborando a partir del concepto básico de la acción los diferentes elementos esenciales comunes a todas las formas de aparición del delito. Hablemos entonces de la teoría del delito. La teoría del delito, entonces, lo que pretende es indicar todos aquellos elementos comunes a los hechos punibles. Analizar en un concepto general y en un concepto especial o particular cada uno de los elementos que integran el delito. Teorías que informan la teoría del delito. Existe la teoría unitaria o totalizadora y la teoría atomizadora o analítica. ¿En qué consiste cada una de ellas? Bien, en la teoría unitaria o totalizadora indica que para esta teoría, perdón, el delito es entendido como un todo, norma y sanción que no requiere de análisis. El pensamiento totalizador o unitario considera el delito como un todo, como un bloque monolítico, indivisible, porque su esencia no está en cada elemento, sino en todo. No admite divisiones en elementos diversos. Es decir, la conducta no se puede ir desglosando y analizando de forma individual, sino que considera el delito un todo, que necesariamente es una actividad que reúne todas las características y que no se pueden desglosar una por una. Y la teoría analítica establece que contempla el delito como un todo, pero acepta que puede fraccionarse en elementos y esto a su vez estudiarse en forma autónoma, sin olvidar que los mismos se interrelacionan. Y esta teoría es muy importante analizarla y entenderla desde el principio porque indica que contempla el delito como un todo, pero tiene elementos que pueden fraccionarse. Y es necesario poder entender esto porque si no concurren todos los elementos necesarios para poder integrar un todo llamado delito, pues nos encontraremos ante un fenómeno, ante una acción que reúne ciertos elementos, pero al no contar con la totalidad de los elementos, pues no podría ser denominado como delito. Y aun cuando como consecuencia de una acción se haya lesionado un bien jurídico o varios bienes jurídicos tutelados, si no concurren todos los elementos de forma autónoma, de forma interrelacionada y no se puede integrar a los demás elementos con uno que nos haga falta, pues estaremos ante la presencia de una actividad que no puede ser considerada como delito y por lo tanto pues tampoco se le podrá poner una pena. Hablamos de la acción o conducta. ¿Y qué es acción? ¿Sí? Vamos a lo que establece la gramática. Al hablar de acción estamos hablando de un verbo, estamos hablando de un movimiento. Al hablar de conducta es una posición que tendremos que asumir en algún momento. Que nuestra conducta en algún momento puede ser de acción o puede ser de omisión. La acción es todo comportamiento derivado de la voluntad y la voluntad implica siempre una finalidad. El contenido de la voluntad siempre quiere alcanzar algo.
La acción siempre será entonces el ejercicio de una voluntad. Para poder explicar la acción, vamos a encontrar algunas teorías. Vamos a encontrar la acción explicada por la teoría causal. E indica que la acción es conducta humana voluntaria. Es decir, toda acción es voluntaria. Se realiza por la voluntad exacta del hombre. Pero también existe una forma en la cual vamos a indicar que no toda acción es voluntaria. Hay formas de explicarlo a través de las teorías de la equivalencia de las condiciones y la teoría de la adecuación o de las causas de adecuación. Existe también una teoría final de la acción. En esta teoría final de la acción regida por la voluntad es siempre una acción final. Es decir, que el ser humano debe, o para la ley penal, haber orientado su acción a la consecución de un fin. O sea, que inicia toda la actividad para poder obtener un resultado. Se da cuenta que la voluntad y la finalidad se van a encontrar estrechamente relacionadas. Vamos a encontrar también que van a existir, en algunos casos, pues, fases para poder realizar determinadas acciones. Y para poder determinar esas fases de acciones o conductas, vamos a ver que existe una fase interna, que es el fin, medios y efectos concomitantes, y una fase externa, que es la marcha del proceso causal dominado por la finalidad. En la fase interna es un proceso meramente cognitivo, es un proceso de planificación, en la cual se establece la finalidad que pretende alcanzar la persona con determinada acción y reúne todos los elementos y condiciones necesarias para que le permitan poder alcanzar ese fin. Ese proceso de planeación es un proceso interno. En ese momento de planeación no existe posibilidad de sanción por parte de la ley penal como regla general. Como regla especial, pues sí existe posibilidad de poder sancionar ese tipo de actividad, lo cual está regulado en una ley especial, la ley contra la delincuencia organizada. Bien, en la fase externa, entonces, se ha puesto en marcha de forma física y de forma externa toda esa actividad previamente planificada, la cual permite realizar todos los elementos que se han orientado a la consecución de una finalidad o de un fin u objetivo que se ha puesto como condición para alcanzar cualquier hecho y poder encuadrar nuestra conducta a lo prohibido. Para poder explicar entonces la acción, existen algunos elementos que nos van a indicar que no todo movimiento o acción va a corresponder a una conducta prohibida. Existe entonces un elemento de ausencia de acción. La ausencia de acción se va a identificar a través de la fuerza física irresistible, a través del movimiento reflejo y a través de un estado de inconsciencia. En la fuerza irresistible, la persona es privada de la capacidad para poder hacerle frente o repeler una acción, y con esta omisión o alteración en su cuerpo, no es posible el poder evitar que sus acciones puedan tener como consecuencia la lesión o bien jurídico tutelado. Por ejemplo, que alguien que esté obligado a prestarle auxilio a una persona
se vea privado de la posibilidad de prestar ese auxilio como consecuencia de las acciones de otras personas. Es decir, que no puedo realizar una acción de auxilio a la que estoy obligado porque me tienen retenido un grupo de personas. De tal cuenta que existe fuerza física irresistible en contra de mi persona, lo cual imposibilita que yo realice una acción determinada. Entonces, aunque a prima fase pueda encuadrarse esa conducta en un ilícito penal porque no pude realizar la acción, existen fuerzas externas irresistibles que me imposibilitan poder ajustar mi conducta a una norma permisiva. El movimiento reflejo es un movimiento inconsciente, es un movimiento en el cual se da como respuesta a un estímulo exterior. Hay varios ejemplos en los cuales se pueden lesionar bienes jurídicos tutelados a través de movimientos reflejos. Se puede lesionar la condición de persona o el cuerpo de otra persona como consecuencia de una alteración de carácter médica. Por ejemplo, si una persona que sí sufre de epilepsia en algún momento empieza a tener un ataque y convulsiona y cae de forma abrupta sobre un menor de edad y lo lesiona, pues en ningún momento existe voluntad, la teoría causal, ni final, a través de la teoría final de la acción, porque esa actividad no fue ni planeada, ni fue voluntaria y tampoco tenía una finalidad, sencillamente es un acto reflejo, es una respuesta a un estímulo del cuerpo humano, lo cual, pues por el peso sí puede causarle una lesión a una persona, pero en ningún momento constituye una acción o una conducta que pretende encontrar una finalidad que sería la lesión. Un estado de inconsciencia también es una forma de ausencia de acción. En esta situación no se tiene la capacidad volitiva para poder orientar actos o movimientos que permitan la lesión de un bien jurídico tutelado. En este estado de inconsciencia no se tiene la capacidad de saber porque no se encuentra o se encuentra privado en ese momento de su capacidad cognitiva. Uno de esos ejemplos puede ser que alguien padezca de un problema sueño, que sea sonámbulo, y que por una acción en ese estado, pues pueda cometer alguna actividad que lesione el bien jurídico tutelado. También puede ocurrir en un acto en el cual una persona, como consecuencia de una noticia, de una felicidad o de cualquier estímulo que pueda alterar significativamente su condición o su estado de ánimo, en el cual no pueda tener la capacidad de saber qué es lo que está pasando como consecuencia de esa alteración. Puede ser que a una persona se le dé una información y no se le dé una información de forma adecuada en el cual se le indica que un familiar haya sufrido un accidente y como consecuencia de este accidente se haya fallecido. Esa alteración puede perturbar la conciencia de la persona y como consecuencia realice un arrebato en su desesperación por haber perdido a un ser querido y pueda lesionar o lastimar a alguien o destruir patrimonio que le corresponde a otra persona. Entonces, ese estado de inconsciencia no permite poder indicar que existe una acción voluntaria o que tenga una finalidad de lesión. Ejecución de los delitos. Al hablar de ejecución de los delitos, estamos hablando del grado de ejecución. Y para poder ejecutar los delitos, pues ya indicamos que existe una fase interna, que es el proceso de planeación, indicando todos los elementos necesarios o elementos concomitantes para poder tener éxito en la realización de lo que se ha planeado. Y la fase externa,
Bueno, en la fase externa vamos a encontrar elementos en los cuales efectivamente se empieza la realización de esa actividad. Si se realizan todos los elementos necesarios para la realización de este tipo penal, pues entonces estaremos frente a un delito consumado, lo cual está regulado en el artículo 13 del Código Penal. Otra forma de ejecución, otro grado de ejecución del delito es denominado tentativa. Y se indica al tenor del artículo 14 del Código Penal que hay tentativa cuando con el fin de cometer un delito se comienza la ejecución por actos exteriores, idóneos, es decir, los exactos para producirse el delito, y no se consuman por causa independiente de la voluntad de la gente. Es decir, si una persona desea darle muerte a otra persona porque tiene un problema serio de carácter personal con otro, dentro de su fase interna empieza el proceso de planeación, comprar un arma, ver cuándo está la persona sola o cuándo es más vulnerable. Y en la fase externa llega y ajustándose al plan previamente establecido, llega y le dispara y le da muerte. Ahí estaremos frente a un delito consumado, porque se han cumplido todos los elementos de su tipificación, el darle muerte a otra persona. Ahora bien, si habiendo planeado de forma idónea la ejecución de este delito, se inicia el proceso externo en el cual llega, se encuentra la persona y se ajusta al plan tal y como se había indicado, en el lugar en el que se sabe que es más vulnerable la persona y se le dispara, pero por causas contrarias a su voluntad, porque su voluntad es darle muerte, dispara hacia otro lado o al momento de percutar no percuta el arma o existe intervención de otras personas las cuales impiden que se cometa o que se ejecute de forma completa este delito. La voluntad de la gente sigue siendo darle muerte. Por una fuerza externa contraria a su voluntad, esto no se pudo establecer, no se pudo concretar. Entonces estaremos frente a una tentativa. También puede ser que exista una tentativa imposible, lo que regula el artículo 15 del Código Penal. Indica que si al efectuarse por los medios normalmente inadecuados o sobre un objeto de tal naturaleza que la consumación del hecho resulta absolutamente imposible. Entonces no existen medios idóneos. Tratar de darle muerte a una persona dándole demasiados alimentos, pues posiblemente una indigestión se le provocará. O darle muerte a una persona a través de hechicería. El medio no es el idóneo. Entonces, si el medio no es idóneo, sería una tentativa imposible. Y existe también una figura denominada desistimiento, que se indica cuando la ejecución de un delito se realiza, pero se desiste voluntariamente de realizar todos los actos necesarios para consumarlo. Solo se inicia la actividad externa, pero se desiste voluntariamente, ya no se continúa, no se cumplen con todo lo planeado, entonces estaremos frente a un desistimiento y solo se le impondrá pena si los actos que se han realizado pues constituyen delito. Vamos a hablar de la tipicidad. La tipicidad indica que es la abstracta descripción que el legislador hace de una conducta humana reprochable o punible. Elementos o funciones de la tipicidad, tiene una función selectora, tiene una función de garantía y tiene una función motivadora. La función sancionadora, perdón, seleccionadora, establece el comportamiento humano penalmente relevante. La función de garantía indica que solo los comportamientos humanos pueden ser sancionados penalmente.
Y la función motivadora, que con la combinación que se espera que los ciudadanos se abstengan de realizar una conducta prohibida. Hablamos de los tipos. Existen dos tipos. Existe un tipo doloso y un tipo culposo. Cuando hablamos de un tipo doloso, estamos hablando de el querer voluntariamente producir un resultado dañoso. Y al hablar de un tipo culposo, estamos hablando de lesiones a un bien jurídico tutelado, los cuales pueden ser por imprudencia, negligencia o impericia. Elementos de tipo objetivo. Bien, tenemos un bien jurídico tutelado. Los delitos lesionan al bien jurídico de peligro y pueden ser concretos y abstractos. Existe un sujeto activo, que los sujetos activos van a depender de qué tipos de delitos sean los que se van a realizar. Puede ser que existan delitos comunes, que el sujeto activo puede ser cualquier persona. Puede ser que existan sujetos de delitos muy especiales. Por lo menos podemos indicar que en el delito de prevaricato, el sujeto activo, pues no puede ser cualquier persona, puede ser únicamente una persona que tenga funciones como juez. En el delito de parricidio también no puede ser cualquier persona. El sujeto activo debe tener estrecho vínculo ascendente o descendente con el sujeto pasivo. En cuanto a la acción y el resultado, existen delitos de resultado y delitos de mera actividad. Delito de resultado como cuando es la consecuencia de la acción y la mera actividad únicamente por cumplir con una actividad. Por ejemplo, el integrar una banda de crimen organizado, aunque no haya hecho ninguna otra actividad, solo con pertenecer a esa banda de crimen organizado, ya constituye un delito. Sujeto pasivo es el objeto de la acción o también denominado agraviado. Dentro de la teoría del delito tenemos lo siguiente. Elementos del delito. Tenemos elementos positivos, los cuales son los siguientes. El primero es el elemento denominado acción. Contrario sensu, elemento negativo, falta de acción. Dentro de la acción tenemos la conducta humana, el iter criminis, que es la fase interna, la teoría de la acción y también la omisión. Dentro de la teoría de la acción vamos a indicar que está la teoría causal, la teoría final y la teoría funcional. En la falta de acción vamos a encontrar la fuerza física irresistible o fuerza exterior, los actos reflejos, el estado de inconsciencia. Elemento positivo debe ser típica. Elemento negativo contrario, atipicidad. Dentro de la tipicidad de elementos subjetivos, elementos objetivos y una conducta o verbo rector. Dentro de la tipicidad, la ausencia del tipo penal general y especial, es decir, no existe un tipo penal que perseguir. Debe ser antijurídica. Contrario sensu, causas de justificación. Conducta contraria al derecho, sus características, que no es propia del derecho penal, es categórico, selecciona conductas justificables. Dentro de las causas de justificación, legítima defensa, estado de necesidad, legítimo ejercicio de un derecho, cuales están regulados en el artículo 24. La culpabilidad o culpable. Contrario sensu, inculpabilidad. Ejercicio del reproche de la culpabilidad. Dentro de sus elementos se encuentra la capacidad de culpabilidad, conocimiento de antijuricidad y exigibilidad de la conducta. Dentro de la inculpabilidad, miedo invencible, fuerza exterior, error, obediencia debida y omisión justificada, regulado en el artículo 25. Punible y, contrario, dentro de los elementos negativos, excusas absolutorias. Punibles circunstancias necesarias para la imposición de una pena. Dentro de las excusas absolutorias
Tenemos las contenidas en el artículo 245 del Código Penal y artículo 280 del Código Penal, las cuales deben profundizarse por el estudiante en el momento exclusivo de estudio. Elementos accidentales del delito. Dentro de los elementos accidentales del delito podemos indicar que nuestro ordenamiento jurídico se denomina circunstancias que modifican la responsabilidad penal, las cuales están contenidas en los artículos 26 y 27. ¿Y cuáles son estas circunstancias? En el artículo 26 indica circunstancias atenuantes y en el artículo 27 circunstancias agravantes. Y están nominadas dentro de las circunstancias atenuantes: inferioridad psíquica, exceso de causas de justificación, estado emotivo, arrepentimiento eficaz, reparación de perjuicio, preterintencionalidad, presentación a la autoridad, confesión espontánea, ignorancia, dificultad de proveer, provocación o amenaza, vindicación de la ofensa, inculpabilidad incompleta y atenuantes por analogía. Dentro de las circunstancias agravantes, motivos fútiles o abyectos, sea de poca importancia, pues, alevosía, premeditación, medios gravemente peligroso, aprovechamiento de calamidad, abuso de superioridad, ensañamiento, preparación de fuga, artificio. Y hay 24 circunstancias agravantes. Y entonces, ¿cuál es el objeto de los elementos accidentales del delito? Estos van a permitir graduar la pena. Los elementos agravantes, en este caso, pues van a permitir aumentar en un mayor grado la pena al momento de dictarse sentencia. Y los elementos atenuantes, per contrario censo, permitirán graduar a favor del sindicado o el condenado la pena impuesta. Señores estudiantes, el tiempo siempre para realizar un análisis muy amplio de cada institución del delito y del derecho penal, pues siempre es bastante corto. Pero en la intimidad de su hogar, te invito a que analice y estudie cada uno de estos elementos, que busque la doctrina necesaria y que las dudas, inquietudes, la haga llegar al correo electrónico apuntado anteriormente para que podamos responder a todas sus inquietudes. Señores estudiantes, por su fina y amable atención, muchas gracias.